Episodio número 3328. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y esta semana nos toca la lección número 3, vida y muerte, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Así inicia este nuevo trimestre que todavía, ¿verdad? Apenas esta es la lección número 3. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina en la lección número 2. Razones para agradecer y orar en este trimestre para enero, febrero y marzo, uniendo el cielo y la tierra. Esta semana no estará con nosotros el doctor y pastor Franklin Martí, y pensamos que ya para este trimestre tampoco estará apoyándonos. Ustedes saben, hay una serie de cambios que se están dando, especialmente ya Omar publicó la información que muy probablemente este sea su último trimestre en este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Obviamente el Ministerio Audios de Bendición sigue hacia adelante, sigue, ¿verdad?, con todo lo que Omar produce durante la semana, pero en este programa diario hay posibilidades para que no continúe. Aún así, el reto, el desafío es orar, y si el Señor así lo permite, puede que con sus oraciones, con su ayuda, este programa pueda seguir al aire. Todo depende, ¿verdad?, de las condiciones. Y al final del programa estaremos proveyendo la vía de contacto para que usted pueda comunicarse directamente para saber más detalles y ver cómo apoyar este ministerio y este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Mientras tanto, les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer el máximo de ella y poder aplicarlo a nuestras vidas. Que tú bendigas a cada oyente, a cada persona que comparte estos audios y que hace posible que este programa pueda seguir llegando a cientos de personas a lo largo de todo el mundo. Bendice grandemente a Omar, quien es el coordinador general de este ministerio, Audios de Bendición. Si es tu voluntad que este programa, Estudio Sistemático de la Biblia, siga al aire, provee los medios para que siga y continúe. Y si no, danos, oh Dios, la fuerza para seguir hacia adelante y hacer lo que tú nos haya de encomendar. Te lo pedimos y te lo agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo será magnificado. Esa es la parte que vamos a estar abordando en breve para el domingo 11 de enero, mientras hacemos, como en cada inicio de la semana, la introducción del sábado. Suele decirse que la muerte es parte de la vida. Eso no es cierto. Me encantó esa parte del autor porque yo mismo lo he dicho, tú lo has dicho, él lo ha dicho, ella, todos nosotros, ustedes, hemos en algún momento cometido el error de decir que la muerte es parte de la vida. Eso
hemos mencionado claramente que no es cierto. La muerte es lo contrario de la vida, el enemigo de la vida. Pablo dice enfáticamente que Cristo murió para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Aunque estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo confiaba en su destino eterno. Mientras tanto, lo más importante para él era honrar a Cristo y predicar el evangelio al mayor número posible de personas con su propia vida o con su muerte. Qué valentía, qué gallardía del apóstol Pablo, que estaba dispuesto a vivir o a morir para predicar el evangelio. Definitivamente que nos hace falta más de esa abnegación y de ese cometido, de ese compromiso con Dios para poder nosotros imitar su ejemplo. Tal vez sea esa una de las razones por las que tenemos tantas epístolas suyas, por medio de las cuales pudo llegar a muchas personas y lugares, incluso a algunos sitios que él mismo nunca visitó. Increíble, ¿verdad? Que en ese tiempo, cuando no existía este tipo de comunicación que existe hoy en día, Pablo, a través de sus cartas, pudiera llevar el evangelio, como bien menciona el autor aquí, a lugares que incluso nunca visitó. La vida es breve, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. Yo he entendido eso a la perfección y he propuesto que a raíz de la brevedad de la vida, del COVID, de todo lo que pasó, yo mismo estuve interno en el año 2020, en octubre, y me vi en una condición que probablemente no iba a sobrevivir, pero Dios me dio la vida, me dio la oportunidad de sanar, y por esa razón siempre he pensado en esto, que la vida es breve y tenemos que vivirla al máximo para poder predicar el evangelio y dejar un legado a las postreras generaciones. A medida en que veremos a principio de esta semana, este será un tema de las razones clave por la que Pablo escribió a los filipenses. ¿Qué cosa? Que Dios quiere que fomentemos la unidad de la fe, porque ese es el impacto mayor que Dios desea que hagamos, que podamos ser uno en Cristo. Cuando más divisiones geopolíticas se dan en este mundo, cuando más doloroso se vuelve el poder hablar de temas conflictivos, este es el momento para nosotros no coger ningún bando. El cristiano adventista del séptimo día no debe estar a favor o en contra de ningún sistema geopolítico. Debemos apartarnos de eso, que es un distractor para nosotros no hacer lo que Dios nos ha encomendado y predicar su evangelio. Continuando con la parte propiamente del domingo 11 de enero, Cristo será magnificado. A continuación se nos invita a leer Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20, Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20, para responder a la pregunta: ¿cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio? ¿Qué considera incluso más importante que ser absuelto? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien,
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál parece ser la expectativa de Pablo en cuanto al resultado de su juicio, que considera incluso más importante que ser absuelto? Aquí escribí: lo que Pablo considera más importante es que Cristo sea magnificado en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y su expectativa es que viva o muera, él sería liberado. Pero lo importante, una vez más repito, es que Cristo sea magnificado. Esta es nuestra respuesta. Aunque Pablo no era un delincuente, no era la primera vez que lo encarcelaban y tampoco era ajeno a la persecución. En su carta a los Corintios detalló sus sufrimientos hasta ese momento y Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 27, noten cómo describe Pablo la condición de sus sufrimientos hasta ese momento. Repetimos, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 11 versículos 23 al 27. En azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces naufragué. Una noche y un día pasé a la deriva en el mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Ahí está lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27. Qué descripción tan vívida de sufrimientos de un verdadero apóstol abnegado por la causa de Jesucristo. Y usted y yo no queremos ir a la iglesia cuando cae nieve. Usted y yo no queremos ir a la iglesia cuando hay una llovizna. Usted y yo estamos desdeñando y diciendo por qué hay que estar haciendo obra misionera los sábados en la tarde. Imagínense qué cristianismo más insípido estamos viviendo en comparación con lo que vivían estos cristianos y especialmente Pablo, un hombre dedicado a la obra de Dios de noche y de día, andando en peligros, en salteadores, en situaciones, y aún así abnegado en la causa de Cristo. Que el Señor nos perdone esta falta de compromiso. No obstante, también Pablo aclara inmediatamente que esos sufrimientos no eran lo más importante en su mente. Segunda de Corintios 11, 28, el versículo siguiente, porque leímos Segunda de Corintios 11, de 23 al 27, noten lo que dice completando esta descripción. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Ustedes se imaginan? Él siendo objeto de todo tipo de mortandad, de todo tipo de sufrimientos por Satanás, y lo que él estaba pendiente no era de su cuerpo, no era de lo que él sufría, era de las iglesias, de poder servir a Jesucristo. Ese es un corazón de verdad que amaba a Dios y que amaba a las iglesias. Ese es el corazón que necesitamos para amar a nuestros hermanos y poder llevar las cargas los unos de los otros, como la Biblia manda. A continuación se nos invita a leer 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 al 16,
Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11, Gálatas capítulo 4, versículo 19 y Filemón capítulo 1, versículo 10, para responder a la pregunta, ¿qué relación tenía Pablo con las iglesias que estableció y con las personas que condujo a Cristo? Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 16. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 14 al 16. Ahora veamos primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 11. Ahora veamos Gálatas, capítulo 4, y el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está lo que dice Gálatas, capítulo 4, y el versículo 19. Y siguiente veamos Filemón capítulo 1, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Filemón capítulo 1 y el versículo 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué relación tenía Pablo con las iglesias que estableció y con las personas que condujo a Cristo? Aquí escribí la relación que Pablo tenía con las iglesias y con las personas que estableció o que condujo a Cristo era de un padre como a un hijo. Esa es nuestra respuesta. Y es sencillo, pero no es sencillo lo que Pablo hizo. Sencillo fue esta respuesta de decir que era como un padre a sus hijos. Pero la Biblia describe que él los tenía de una manera tal que era como si lo hubiese engendrado y estaba en algunas ocasiones dándole seguimiento a cada uno de ellos hasta que Cristo sea formado. Eso fue lo que vimos principalmente en lo que tiene que ver con los de Gálatas, ¿verdad? Donde él dice que vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Tú te imaginas un hombre diciendo esto, que no sabe ni siquiera lo que significa esto, pero que se imaginaba que era algo doloroso, pero él entendía que eso era un sufrimiento, eso era una preocupación que él tenía por cada uno de sus hijos espirituales? Y nosotros necesitamos, vuelvo y repito, esta abnegación, porque es que estamos muy cómodos y no queremos predicar el evangelio. Y mientras estemos en esa condición, ¿cómo el evangelio será predicado? O Dios tiene que enviar más obreros a su viña y nosotros ser reemplazados, así como usted lo está oyendo, triste y crudamente, o usted y yo hacemos lo que Dios nos manda de predicar el evangelio, o Él busca otro, porque Él no va a parar su obra por nosotros. Yo era uno de los que decía que, hermanos, aceleremos la venida del Señor, porque si no predicamos, Cristo no viene. Yo he crecido en mi entendimiento y estoy claro de que Cristo va a venir, prediquemos usted y yo o no lo prediquemos, porque Él no se para por nosotros. Nosotros no vamos en ningún momento a obstruir, a
obstaculizar, a poner traba, a poner cosas en el medio para que Dios haga su obra. ¿Quién dice eso? El único que puede parar en ese sentido su venida es Él, y lo hace por amor a nosotros, porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos y que podamos, en la medida en que salvamos a otros, salvarnos a nosotros mismos, porque es un asunto de practicar la fe. No nos salvamos por las obras, o sea, por predicar el evangelio como tal. Eso no te hace meritorio para el cielo, pero te ayuda a ejercer la fe. Y la fe es lo que sí te conecta y te hace en ese sentido una especie de conexión para recibir entonces la salvación. Somos salvos por la fe, pero esa fe está conectada directamente a un escrito está. Está conectada porque es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y a medida en que das un estudio bíblico, a medida que predicas el evangelio, tú estás aumentando tu fe. Entonces, todo está conectado. Yo no puedo vivir en ese sentido ajeno a las escrituras y creer que tengo fe. ¿Y qué fe es esa? La fe, repetimos, es por el oír, y a medida en que tú oyes, a medida en que tú lees, a medida que tú compartes la Biblia, es una especie de semilla y de agua y de fomento, de abono para poder crecer tu fe. Así es que crece tu fe, y por eso necesitamos predicar el evangelio. Al igual que Jesús, quien no escatimó para salvarnos, Pablo estaba dispuesto a gastar y gastarse por el bien de los creyentes. Noten la diferencia con nosotros. Yo no puedo dejar de decirlo porque ustedes saben que yo tengo un compromiso con el Señor. Yo he dedicado mi vida a predicar el evangelio desde la edad de 17 años casi. Cuando llegué al evangelio, yo nunca he dejado de predicar. Desde esa edad, estamos hablando ya casi 22 años el próximo mes. Esto es lo que yo he hecho toda mi vida, prácticamente. Y por eso yo les animo a que hagamos como Pablo, a gastar y gastarse por el bien de los creyentes en la predicación del evangelio. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos es amada o apreciada por algunos. Noten lo que dice segunda carta a Timoteo capítulo 3 y el versículo 12. Segunda de Timoteo 3:12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Se dan cuenta de que realmente los que querramos vivir como Cristo nos pide, seremos perseguidos? Eso es tal cual ustedes los están escuchando. A veces nos persiguen de nuestro propio trabajo, que no nos dejan, que nos ahogan y quieren que nosotros hagamos un horario extra y que estemos ahí en la codicia, en la ganancia y agitándonos. Nada de eso tiene valor. Es bueno trabajar, es bueno producir, obviamente. Si hay algunas horitas extras que no conflijan con nuestra fe, ¿por qué no hacerla? Pero esto no puede ser el pan de cada día. Eso es algo temporal hasta que ya el Señor venga a buscarnos. O sea, tú no te vas a llevar tu trabajo, tú no vas a seguir trabajando de esa manera cuando Cristo venga. Entonces, entiende que eso es temporal y no puede ser lo más importante en tu vida. Lo más importante debe ser Dios. Segundo, la familia, y luego entonces cualquier otra cosa que venga por añadidura. Así que, por esa razón, ya sabemos que los que querramos vivir para Cristo seremos perseguidos. A pesar de ello, los cristianos fieles siguen siendo quizá
la forma más poderosa de glorificar a Dios y de revelar la verdad del Evangelio. Noten cómo dice esta cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 44, específicamente la página 370 y el párrafo 3. Recuerden, esto es directamente de la página oficial EGW Writings, escritos en inglés, de los escritos de Elena de White. Así que el libro, repetimos, Hechos de los Apóstoles, dentro del capítulo 44, en la casa de César, y específicamente la página 370 y el párrafo 3, noten lo que dice esta poderosa cita. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y fe durante su largo e injusto encarcelamiento, eran un sermón continuo. Su espíritu tan diferente del espíritu del mundo testificaba que moraba en él un poder superior al terrenal. Y por su ejemplo, los cristianos fueron impelidos a defender con mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido retirado. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 44, la casa del César, y la página 370 y el párrafo 3. Yo sé que está llegando al límite del programa, pero hay que comentar brevemente esta cita. Nos enseña cómo Pablo, durante su largo e injusto peregrinar en el encarcelamiento, esto era un sermón continuo. Solamente la vida de él era ya simplemente un sermón. Y a mí me encanta esto porque se parece a la frase de que si tu vida no es el mensaje, tu mensaje no tiene vida. Y esta vida de Pablo, definitivamente que fue un mensaje. De hecho, es mi personaje favorito porque yo no tengo a Jesús como personaje, yo lo tengo en el nivel que Él es, no un personaje, no alguien que en ese caso fue simplemente un siervo de Jesucristo. Jesús es Dios. Por eso Pablo, en ese sentido, ¿verdad? En ese lenguaje, en esa forma de expresar, es mi personaje favorito y él precisamente vivió una vida consagrada a Dios. Noten que estuvo dispuesto a testificar gracias a que él poseía un poder superior al terrenal. Y es la parte que donde nosotros casi siempre estamos desenfocados. Queremos predicar el evangelio, pero con las armas y las herramientas humanas. Así no se puede. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos impacte y podamos impactar a otros. Mucha gente solamente quiere. Ay, yo quisiera predicar, pero es que yo no sé. Pero con más razón es que tú necesitas pedir al Espíritu Santo que te dé ese don. Tenga cuidado, claro está, cuando usted pide el don, porque si usted le pide al Señor una cosa, después no se esté negando a hacerla, porque Él le va a dar los dones espirituales para que usted pueda hacer lo que Él le ha encomendado. Y a propósito, se hace la pregunta final. Evalúa cómo vives y tratas a las personas, especialmente a quienes no te tratan bien. ¿Qué clase de testimonios presentas acerca de Jesús? Aquí escribí. Esta pregunta es muy personal y cada uno de nosotros entendemos de forma diferente quizá cómo reaccionar a las personas que no nos tratan bien. Lo importante es que siempre recordemos que nuestro testimonio puede hacer la diferencia en la vida de los demás. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Cristo era magnificado en la vida de Pablo, que ese debe ser nuestro énfasis, que ya sea que vivamos o que vayamos a la muerte,
podamos hacerlo para gloria de Dios, que nuestra vida sea un testimonio, aun cuando ni siquiera tengamos vida. Note eso, que nuestra vida siga siendo un testimonio, porque para vida o para muerte se pueda decir de cada uno de nosotros, esta era verdaderamente un hijo o una hija de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para cada día más poder conectarnos contigo, poder tener un encuentro personal y de esa manera que podamos imitar el ejemplo que primero Cristo nos dio y también otras personas, en este caso como Pablo, que dedicó su vida completa para predicar el evangelio. Ayúdanos a tener ese compromiso, a gastar y gastarnos por el evangelio, y que de esa manera tengamos un amor tan genuino por las almas, que esto se traduzca en una unidad, en una especie de pedacito de cielo aquí en la tierra. Esto empiece con nuestra familia, pero que no se quede ahí, que continúe con nuestras iglesias, que continúe con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean, que donde quiera seamos un testimonio vivo de que tú vives y reinas en nuestros corazones. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes. Morir es ganancia. Estamos apenas iniciando esta lección número 3, vida y muerte, con el texto a memorizar de Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 8989. Eso es vía WhatsApp, a través de un mensaje. Pueden inquirir, pueden investigar acerca de los cambios que se quieren hacer y cómo usted puede apoyar este ministerio. Igual puede comunicarse con su servidor vía WhatsApp al número +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.